Hola, mi nombre es María José y el video que están viendo es parte del trabajo final de Antropología Especial de lo Público. En este caso yo elegí de análisis la política pública de servicios públicos para una Bogotá inteligente y sostenible dada a través del decreto 233 del 2023. Para iniciar es importante reconocer algunos conceptos y categorías que usa esta política pública. Primeramente se ve al agua como un recurso hídrico que es usado para abastecer necesidades a través de los servicios públicos. El acceso al agua entonces ayuda a que las personas tengan buena calidad de vida y se evite la vulneración de su salud a través de las enfermedades que puede producir el agua en mal estado y demás. Además de esto, en la política pública se plantea una gobernanza colaborativa, lo que implica que esto no se queda únicamente en el distrito, sino que va más allá del territorio de Bogotá. Esto también es en parte porque a nivel macro estamos en el reconocimiento de que el mundo está en un cambio climático y por eso es necesario cambiar la forma en que nos relacionamos en la cotidianidad. Por eso se habla en la política pública de la economía circular, que es esa economía que intenta cambiar las relaciones de producción, intentando que lo que se produce sea reintegrado al proceso de producción y no haya tanto impacto ambiental. Dejando esas claridades respecto a los conceptos, algunas de las leyes y decretos, algunas necesidades que producen la política pública son, por ejemplo, al respecto de acceso a agua potable, vemos que en la ciudad el 99% de la población sí tiene acceso a agua potable, pero ese 1% lo vemos representado en localidades como Ciudad Bolívar, donde personas como familias de los barrios Caracolí o el Mochuelo Alto no tienen acceso a agua potable y tienen que pagar 3.000 pesos para que fontaneros les traigan y les lleven el agua. Esto es debido a que, como se ordenaron estos barrios espacialmente, son considerados barrios de invasión o barrios ilegales. Además también podemos pensar en Soacha, que si bien no es parte de Bogotá, cuando tiene problemas de abastecimiento de agua, Bogotá le da o le vende agua. Eso al respecto del acceso al agua. Cuando vamos a hablar de la sanidad, vemos que todo aquello que usamos en nuestras casas termina en alcantarillas que luego terminan en plantas de tratamiento de aguas residuales, y solo tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad que trata el 30% de las aguas residuales. El otro 70% de las aguas terminan en el río Bogotá sin ningún tipo de tratamiento, y esto termina siendo perjudicial porque Bogotá no es solo el río, y el río no es solo el río va más allá del río. El río implica la estructura ecológica principal, que es una conexión entre bosques, páramos, humedales, la reserva Tomás Van der Hamen y demás. Al respecto de esto, en el 2014 se dio una sentencia de la descontaminación del río Bogotá, pero pues aún hay esfuerzos como para lograr cumplir con esta sentencia. Además de esto podemos pensar, el saneamiento se le nombra a partir del acceso al lavamanos e inodoro. Y en Bogotá, según prospecciones del DANE, para el 2023 somos casi 8 millones de personas, y en Bogotá solo hay 32.000 baños públicos según cifras del 2021. Entonces son muy pocos baños públicos para una población tan grande. Dejando esas claridades respecto a las necesidades, algunas leyes y decretos importantes a tener en cuenta son la Ley 142 del 1994 de Servicios Públicos, la Ley 388 de 1997 que habla del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial, la Ley 1098 del 2006 que habla de que la infancia tiene derecho a una calidad de vida buena y a un ambiente sano, la Ley 1077 del 2015 que también nos habla de servicios públicos, la Ley 1844 del 2017 que fue la adscripción de Colombia a los Acuerdos de París, y el Plan Nacional de Desarrollo, donde hay un eje fundamental al ordenamiento alrededor del agua. También en los convenios encontramos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el convenio Ramsar que habla del cuidado de los humedales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el ODS número 6 que habla del agua y saneamiento, el Acuerdo de Escazú, y hasta ahí, digamos, en lo internacional. A nivel nacional encontramos el Plan de Manejo y Ordenamiento de Cuencas, los planes departamentales del agua, el Plan Distrital del Agua, encontramos el Acuerdo de Boyacá-Hidrópolis, encontramos también el Código de Recursos Naturales Renovables, el Plan de Gestión Ambiental y el Plan de Desarrollo Distrital. Últimamente el Plan Nacional de Desarrollo, que de nuevo tiene un eje fundamental al ordenamiento alrededor del agua. Ya terminando, en las conclusiones, luego de ver todos estos datos y analizarlos, es que la visión de recurso que nos da esta política pública, si bien ayuda, es muy limitante porque no reconoce otras maneras de entendimiento del agua, otro tipo de relación con el agua. Y mi pregunta, y la pregunta que les hago es: ¿hay otra forma de nombrar al agua más allá del recurso? ¿Hay otras formas de relacionarnos con el agua que impliquen tal vez el cuidado? Además de esto, pues también hay un reconocimiento de la importancia de ver
Por ejemplo, a los barrios ilegales o barrios de invasión de los que le hablé, en la política pública también se reconoce eso porque en el Plan Nacional de Desarrollo se empezó a hablar de eso y de que es necesario que a pesar de que estos barrios sean ilegales, se les tiene que brindar los servicios públicos. También me parece muy importante que se hace mención de cuáles son los estratos en la ciudad que más usan de agua y si vemos las cifras, del 4 al 6 son los que más se abastecen de agua, mientras que del 1 al 3 ni siquiera alcanzan el mínimo vital de agua. Entonces eso también lo podemos analizar, pero creo que también la política tiene que ser más contundente respecto a esto porque eso nos habla también de una distribución desigual que hay del agua en la ciudad. Y por último, pues repensarnos la cuestión del agua y entender que el agua va más allá del agua, que tiene una conexión y que eso hay que empezar a ponerlo en términos de relacionarnos de otras formas con el agua, que relacionarnos de otras formas con el agua, no solo con el agua, sino también con los humedales, con la biodiversidad, con los bosques y con los páramos. También encontré a un biólogo que nos decía que la canalización de los ríos a veces puede ser contraproducente porque los ríos pueden limpiarse a sí mismos a través de las inundaciones. Entonces, si tenemos este tipo de información, ¿cómo podemos agruparla también en estas políticas públicas para que se hagan intervenciones urbanísticas y de infraestructura que no terminen dañando al río y dañándonos de por sí a todos nosotros y nosotras en la ciudad? Entonces, eso sería todo por este análisis y ya.